Vamos a hablar hoy de un tema que provoca mucha confusión, en parte entre los analistas y más fundamentalmente y de mayor importancia es la confusión que los términos narcotráfico y drogas producen en los decisores políticos, aquellos responsables de la elaboración y sobre todo la implementación de las políticas públicas a nivel ejecutivo y gubernamental en distintos países. El núcleo de la confusión tiene que ver con que habitualmente se habla o de narcotráfico o de drogas como si fueran términos indistintos que se refieren exactamente al mismo proceso. O en todo caso, en algunos países, como es el caso de Ecuador, donde estoy trabajando, se habla de drogas y se involucra dentro del concepto de drogas toda la problemática. En este sentido, entonces, tenemos países que hablan de narcotráfico como un problema de tipo organizativo, criminal, y tratan en muy segundo lugar el tema de las drogas, y otros países que con un léxico más renovado, esto sucede habitualmente en nuestros países sudamericanos, para alejarse de la lógica militarista y vertical de las políticas de combate al narcotráfico, se anudan o se atan a un léxico vinculado al tema drogas, y entonces decaen en una política ligada a salud pública, lo cual es lógico cuando uno utiliza el léxico vinculado a drogas. En los dos casos se extreman los polos de la vinculación entre los dos términos y se exageran las políticas. Vamos a ver entonces si lo podemos explicar de una forma mucho más acabada y sencilla. Ya es un léxico usual, como es el caso del último documento de la OEA llamado El problema de las drogas en las Américas, que salió el año pasado, utilizar este léxico referido a drogas. Por su parte, por ejemplo, la UNASUR cambió el nombre del Consejo Sudamericano de Lucha contra el Narcotráfico por el de Consejo Sudamericano sobre el Problema Mundial de las Drogas. En concreto nos preguntamos si narcotráfico y drogas significan lo mismo. Aunque se trata de dos problemas muy vinculados, por supuesto, son dos problemáticas diferentes. Las drogas son un problema de salud pública y el narcotráfico es un problema político. Ni siquiera es un problema de seguridad, es algo superior. Para el problema de las drogas solo se necesita una intervención en el sistema de salud, con recursos e inversiones estatales y una fuerte asistencia a consumidores y adictos. O sea, la decisión relativa a salud pública para combatir el problema de las drogas como consumo adictivo por parte de determinadas personas es un tema de fácil resolución en términos de decisiones políticas y de difícil implementación en términos burocráticos y de presupuesto para salud pública. Pero el abordaje del narcotráfico necesita comprender la doble naturaleza organizacional y política de esta modalidad específica del crimen organizado. Al igual que las organizaciones, los grupos de narcotráfico tienen estructuras burocráticas, sistemas de rotación de liderazgos, rutinas procedimentales y respuestas operativas estandarizadas. Imitan, entonces, el comportamiento empresario. Pero además, y por otro lado, su naturaleza política los vuelve territoriales, monopólicos, estables y coactivos, o sea, imitan el comportamiento estatal. No son solo organizaciones empresarias, también son organizaciones políticas. La violencia no siempre está presente en el narcotráfico. Cuanto más político es el comportamiento del narcotráfico, habrá menos violencia aparente, porque se logró estabilizar el control territorial. Cuando el mercado está más disputado entre distintas bandas que están luchando por el control territorial, habrá entonces más crímenes predatorios. Las políticas de militarización incrementan el comportamiento prepolítico del narcotráfico, incentivando la lucha por el control territorial e ingresando en una escalada que transformará a los grupos dispersos que están combatiendo entre sí en carteles, o sea, organizaciones que agrupan a distintos pequeños grupos que se forman y se transforman así en organizaciones más fuertes, en virtud, todo esto, de la propia lógica política de la violencia. Y las políticas de gerenciamiento policial del delito, o sea, aquellos países en los cuales los gobiernos delegan en la policía el gerenciamiento de la actividad de seguridad en la zona, suelen ser efectivas estas políticas hasta un límite que en muchos casos, como por ejemplo el caso argentino, ya ha sido superado por las organizaciones criminales. En este sentido, está sucediendo cada vez más abundantemente que las organizaciones criminales desoyen los acuerdos que han pactado con
la policía en virtud del control regulado y estandarizado del territorio común que ambos utilizan, y desobedecen entonces esos acuerdos y cooptan el territorio para su uso particular. Pasan entonces de ser organizaciones criminales que comercian un bien ilícito para transformarse entonces en organizaciones que tienen un carácter político. ¿Político por qué? Porque cumplen con esas 4 características que mencioné. Son territoriales, monopólicos, estables y coactivos. En la Argentina se necesitan 2 acciones legislativas centrales. Reemplazar la actual ley de estupefacientes 23737 que criminaliza el consumo por una ley de salud pública para consumidores de drogas, tarea que muchos países deben realizar, algunos de esos países ya lo han hecho. Y por otro lado, se debe reemplazar el actual encuadramiento aduanero del narcotráfico. En la Argentina, el contrabando de droga es un delito aduanero penado por el artículo 866 del Código Aduanero, y reemplazarlo por una penalización expresa del narcotráfico como delito complejo específico, más cerca de la Convención de Palermo sobre la delincuencia organizada transnacional que del artículo 210 del Código Penal argentino, que habla de asociación ilícita y que fue utilizado habitualmente en el pasado por las dictaduras militares para perseguir a las organizaciones militantes de izquierda. El narcotráfico en sí mismo no es considerado un delito en casi ningún país porque es catalogado como tráfico de drogas y queda entonces subsumido dentro de la categoría problema de drogas, cuando en realidad el narcotráfico se trata de organizaciones que solo se vinculan con las drogas en los eslabones inferiores de la cadena organizacional. La visión que sostiene que el narcotráfico es una cuestión de tráfico de drogas impide visibilizar la magnitud y las dimensiones del problema. Actividades tales como la producción, el tránsito, el consumo, los precursores químicos, el lavado de dinero, la corrupción, el sicariato y otras formas del universo narcotráfico exceden ampliamente el léxico del problema de las drogas. Esto es sintéticamente lo que queremos expresar en esta ocasión. El hecho de que narcotráfico y drogas son problemas o problemáticas vinculadas entre sí, pero son básicamente distintas. Es necesario entonces adoptar políticas, legislaciones, capacidades organizativas y burocráticas del Estado distintas para la atención de cada uno de estos 2 problemas. Nuestros países latinoamericanos han quedado completamente embebidos de la lógica política estadounidense y del léxico que se deriva de esa lógica política estadounidense. Si queremos tener cierta soberanía sobre los problemas de seguridad interior que aquejan a nuestras ciudades, también debemos hacer análisis propios sobre en qué consisten los problemas de seguridad con los que tratamos, en este caso el narcotráfico, y también tener un léxico político dotado regionalmente para explicar problemas que no son tan nuestros, pero que sí terminan aquejándonos a nosotros en nuestras ciudades y en nuestros países. Les mando un saludo, nos volvemos a encontrar, por supuesto, la próxima semana por aquí.